Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Maldonado, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEBA. El día de hoy trataremos un tema muy importante, hablaremos sobre el desarrollo cognitivo en las edades tempranas, basándonos en dos teóricos muy importantes como lo son Jean Piaget y Lev Vygotsky. Piaget nos dice que debemos entender o comprender que el niño va entendiendo el mundo en diferentes etapas, pues en transcurso de sus edades, en cuatro etapas muy importantes. Vygotsky nos explica que debemos comprender los procesos sociales y culturales, pues son esos procesos los que influyen en el desarrollo de las habilidades intelectuales de los niños. Entonces comenzaremos hablando sobre la teoría de Piaget. Sí, según Piaget, los niños los compara con científicos, ¿no? Son pequeños científicos que buscan activamente el conocimiento a través de la interacción con su medio ambiente y con las personas que están más cerca de él, pero que ellos poseen su propia lógica para conocer y que pues para identificar el mundo y que esta lógica va evolucionando a medida que ellos van creciendo. Para entender un poco el postulado de Piaget, él lo divide en cuatro etapas muy importantes. La primera etapa que nos habla Piaget es la etapa sensoriomotora, comprende entre que el niño nace hasta los 2 años, y nos dice que en esta etapa el niño comprende una conducta positiva, ¿sí? Que sus pensamientos van orientados a medios y a fines. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño primero actúa por medio de reacciones, ¿sí? Por medio de, digamos, movimientos que ya vienen programados, pero que él no controla, sí, que no tienen una lógica, son solamente como movimientos de supervivencia, los cuales pues son diferentes reacciones que vemos, como las reflejos, perdón, que vemos, como lo que es el reflejo de Babinski, el reflejo de Moro, el reflejo tónico cervical de las extremidades. Entonces en esta etapa, digamos que el niño, como su nombre dice, estos como por sensores, por decirlo así, todo el movimiento que hace lo hace sin controlarlo, sin tener como una lógica del por qué realiza estos movimientos, pero poco a poco dejan de ser como reacciones, como reflejos y van teniendo un poco de lógica sus movimientos. La siguiente etapa es la etapa preoperacional que va desde los 2 a los 7 años. En esa etapa los niños ya utilizan símbolos o pequeñas palabras para pensar, como para expresarse también. Ya por intuición solucionan cualquier problema que se les presenta en la vida, cualquier cosa que ellos no entiendan. Ellos mismos buscan una solución para ellos poder comprender el mundo. Pero este pensamiento de ellos mismos resolver sus problemas está limitado por el egocentrismo, por ese pequeño parámetro de que piensan en primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces no los deja pensar como más allá de cuáles son las reacciones o las consecuencias que pueden tener sus actos, sino que ellos piensan es en primero sentirse bien ellos, segundo ellos, tercero ellos. Ya en la etapa de las operaciones concretas, que comprende desde los 7 a los 11 años, el niño ya va aprendiendo operaciones más lógicas. Ya digamos que su pensamiento va más ligado a momentos y objetos del mundo real. Ya ellos creen en un bien, en un mal, ya son más conscientes de sus acciones, ya sus actos son más, digamos así, más complejos, sus movimientos son más pensados, pues más analizan antes de hacer cualquier movimiento, cualquier opinión, todo ya es un poco más complejo. Y ya la última etapa de la que nos habla Piaget es la etapa de las operaciones formales, que comprende desde los 11 a los 12 años, donde ya el niño utiliza una lógica proporcional y un razonamiento científico hacia el mundo. Ya sus análisis sobre lo que pasa en su ambiente son más profundos, él ya sabe un porqué, ya sabe su consecuencia futuro, ya va siendo más complejo, ya está más madura su lógica y su forma de pensar, y sus objetivos ya van siendo más claros, ya empiezan a tener, por decirlo así, un norte, ya empieza a pensar en si tiene una meta en específico, todos los procesos que debe atravesar para poder lograr esa meta. Entonces esas son las cuatro etapas de la cual nos explica Piaget para darnos a entender de que los niños siempre mantienen esa constante interés por descubrir las cosas en el mundo que los rodea. Hablando de la teoría de Vygotsky, él nos explica, o él propone una teoría donde dice que no es posible conocer el desarrollo cognitivo del niño si no conocemos su cultura o el ambiente donde se cría.
Él propuso esa teoría porque en la victoria de la Revolución Soviética en 1917, los líderes de esa revolución le otorgan, por decir, el protagonismo para que esta revolución saliera exitosa a la influencia que tuvo el hombre desde su educación, desde su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad es la que se encarga de crear o de formar el hombre como por decir sus mandatos, ¿sí? Él piensa que los patrones de pensamiento del individuo no son innatos, o sea, no nacen, sino que es la misma sociedad la que se los influye. Vygotsky es uno de los primeros críticos de la teoría de Piaget porque él dice que es inconcebible pensar que el desarrollo cognitivo es individual de la persona. Sí, él cree que el desarrollo de la persona es como responsabilidad de la sociedad donde el niño se está criando. Sí, dice, pues como lo está diciendo, que la sociedad, los adultos de la sociedad son quienes tienen la principal responsabilidad de compartir todos sus conocimientos que aprendieron de otras generaciones anteriores a los integrantes más jóvenes para que así ellos estimulen su desarrollo intelectual. Según Vygotsky, por medio de las actividades sociales, el niño incorpora a su pensamiento el lenguaje, la cultura, el arte, sus sistemas de conteo, sus costumbres, o sea que todo va arraigado a la cultura y la sociedad es la que forma al hombre según Vygotsky. Para este teórico, tanto la historia de la cultura de donde vive el niño como sus experiencias personales son las que van formando el norte, las que van formando el carácter, la disciplina y las convicciones del hombre. Haciendo una pequeña comparación a modo personal, yo me adhiero un poco más a la teoría de Piaget. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo el niño, es muy claro ver las 4 etapas de las que Vygotsky nos habla. Porque pues todos hemos compartido en algún momento con un infante, ¿no? Un niño, y podemos ver que algo que tiene principalmente los niños es que preguntan mucho. ¿Sí? Siempre tienen esa hambre de descubrir el mundo, de descubrir el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. Sí, a veces compartimos con niños, nos dicen preguntas que muchas veces a nosotros, para decirlo de una manera vulgar, nos dejan fuera de lugar porque no es que no sepamos la respuesta, sino que de pronto nos quedamos atónitos de pensar que una persona de una edad muy pequeña, 5, 6, 7 años, haga preguntas tan interesantes que no se nos cruza por la mente pensar que un niño de esas las va a hacer. ¿Por qué me adhiero un poco más a Piaget, que a Vygotsky? Llevando la teoría de Vygotsky a nuestra sociedad colombiana, si aquí se aplicara lo que él dice o la teoría que él propone, todas esas personas que viven en estratos bajos, 0, 1, 2, estratos digamos un poco marginales donde se ve mucho la violencia, donde se ve mucho el narcotráfico, las drogas, las armas, el maltrato hacia las demás personas. Entonces querría decir que todas las personas de esa sociedad, de ese tipo de sociedades, cuando crezcan van a seguir el mismo camino. Pero Vygotsky se equivoca en una cosa. En todo el mundo hemos visto casos de personas que digamos que en su infancia ha sido muy difícil, pero que a medida que pasa el tiempo, ellos van conociendo lo bueno, lo malo, la consecuencia de sus acciones. Sí, o sea, como dice Piaget, ya van teniendo lógica de las cosas y ya eligen si se van por el camino del bien o por el camino del mal. Según Vygotsky, pues como lo venía diciendo, entonces Vygotsky no tiene en cuenta eso, que listo, la sociedad plantea una forma, pero si el niño va teniendo una lógica, va conociendo lo bueno y lo malo, él ya va a tener un pensamiento crítico para escoger por cuál camino seguir, si por el camino del bien o por el camino del mal. Y pues como decía ahorita, hemos visto los ejemplos de personas que se han superado a pesar de que viven en estas circunstancias marginales, en estas crianzas difíciles donde no tuvieron a lo mejor una educación de alta calidad o han tenido más oportunidades, pero la han logrado surgir y han logrado cambiar todo lo que o superar como las expectativas que se tenían sobre él por el hecho de venir de un estrato muy bajo. Entonces Vygotsky no tiene en cuenta eso. Sí, él aporta su teoría o él propone su teoría basándose en la sociedad donde él mismo vive, una sociedad soviética, una sociedad comunista donde todos son iguales, todos tienen que comportarse igual, todos, nadie es más uno que el otro.
y no tiene en cuenta las diferentes sociedades que hay en el mundo, que no solamente es el comunismo, sino que por medio pues, del capitalismo se ve que las personas tienen muchas más oportunidades. Por este motivo, digamos que la teoría de Vygotsky no tendría mucho peso y por mi forma pues, de mi interpretación que yo leía las dos teorías, sería mucho más válida la teoría de Piaget, que el niño poco a poco se va alimentando, va creciendo su expectativa, su necesidad de ir descubriendo, donde él va teniendo un pensamiento crítico, ¿sí? Y él va escogiendo su propio estilo de vida. Bueno, hasta aquí va el video de hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que esta información les haya servido para resolver alguna inquietud o para, pues, de pronto aclarar temas o que ustedes hayan adquirido un conocimiento que de pronto no tenían. Muchísimas gracias.